Buenas tardes, bienvenidos. Continuamos las charlas con un poco de criptografía, de clave pública. Y que es la base, como hemos visto esta mañana, la base de la seguridad de Bitcoin. Nos la va a dar Enrique Santos, que es investigador, es freelance, especializado en criptografía y licenciado en física. Y bueno, realmente luego dará un taller más específico de lo que es la aritmética modular. Así que, por otro lado, el taller que empieza ahora es el de criptografía, o sea, el de seguridad. De seguridad que nos ha dado la charla esta mañana Adrián, pues ahora está dando el taller más para profundizarlo prácticamente. Así que damos paso a Enrique Santos. Bienvenido. Te dejamos. Hola, hola, vale. A ver. Bueno, pues voy a hablar de algo que no se suele hablar y sin embargo es en cierto modo la base de blockchain y fue la base de Bitcoin, que es la criptografía, ¿no? Y en particular quería enfocarlo a una parte concreta de la criptografía, que es la criptografía de clave pública, perdón, de la que todos habréis oído hablar. Y voy a intentar algo que no sé qué tal saldrá, va a ser un
mensaje de verdad, ¿no? Entonces, digamos que ahí se estaba usando como clave el grosor del cilindro. Y había cilindros de distintos grosores para, bueno, pues como si fueran distintas claves posibles a usar. Y tenían, claro, el otro problema es que hay que comunicar siempre esa clave entre el origen y el destino. Entonces, de alguna forma, hay que enviar dos cosas. Hay que enviar el mensaje, pero hay que enviar también cuál es el grosor del cilindro que tienes que utilizar para leerlo. Pero bueno, diferentes vías cada cosa, de forma que si te interceptan una, no te interceptan la otra o así, ¿no? Pero bueno, este es un sistema pues bastante sencillote. No es mi intención contar toda la historia de la criptografía, pero sí dar una visión de que se ha usado siempre, y lo que llamaríamos criptografía clásica es la criptografía anterior a la era de la computación, es decir, la criptografía no computacional, la criptografía que todavía se puede hacer con máquinas o utensilios más o menos complejos, pero no computacional. Entonces, os cuento lo más antiguo y os cuento lo más moderno de esa época, o lo más famoso, por lo menos, y avanzado, que sería la máquina Enigma que había. Enigma, concretamente, la usaba el ejército nazi, y quizá de ahí su fama y su importancia, pero cada país tenía su máquina equivalente y muchas veces eran pues diferentes versiones de esta misma Enigma. Básicamente, la idea era que por fuera fuese como una máquina de escribir, y el mensaje se escribía pues como tecleando en una máquina de escribir, pero tenía una serie de ruedas y de cableados y cosas por dentro que cambiaban el mensaje. A medida que uno escribía, lo que salía en papel era ilegible. Entonces llegaba a destino ese papel y otro operario lo escribía tal cual y le salía el mensaje original. Bueno, pues eso es el uso de la criptografía. La criptografía, bueno, el uso militar es evidente, pero también se ha usado para otras cosas, ¿no? Para comunicaciones secretas entre amantes que no podían desvelar sus amatorios o cosas así. O sea que, bueno, que ha sido algo muy importante en todos los órdenes, y actualmente lo vemos también. Prácticamente, pues casi todas las páginas web hoy en día, la información se transmite encriptada. Hago un paréntesis, y es que yo digo encriptar y desencriptar en contra de lo que muchos dicen, que dicen que hay que decir cifrar y descifrar en español. Yo, bueno, porque dicen que encriptar es un anglicismo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque criptos es una palabra griega que significa precisamente escondido, ¿no? Entonces, bueno, voy a usar encriptar, desencriptar, sabiendo que muchos creen que no es correcto. Bueno, pues seguimos con criptografía, esta vez ya en la era computacional. Y entonces, pero anterior a 1976. ¿Por qué? Porque ese año es cuando se publicó el primer, bueno, un paper, que es donde salió lo primero que se considera criptografía de clave pública. Entonces, la criptografía que no es de clave pública, que es la única que había hasta entonces, es lo que hoy en día se llama criptografía simétrica. Y se llama simétrica porque usa una misma clave para encriptar que para desencriptar, ¿vale? Mientras que la criptografía de clave pública, sabéis que es un par de claves, con una se encripta o cifra, con la otra se desencripta o descifra. No voy a... Vamos, no es mi intención... Bueno, y luego hay otro tipo de criptografía, que es la criptografía de funciones hash, que creo y espero que también más o menos tengáis la idea. Pero bueno, por rematar esta parte, digamos, pues estos son algunos tipos de criptografía simétrica que hay, por si los veis escritos. De aquí puedo destacar... pues no he puesto, por ejemplo... Bueno, no destaco ninguno. AES, en todo caso, que es un estándar. Pero AES no es que sea un algoritmo concreto, sino que han sido diferentes algoritmos para tratar de estandarizar la criptografía. Creo que es un estándar americano. En cualquier caso, hay bastantes algoritmos y es todo un mundo. Pero al final todos los algoritmos, bueno, así como la criptografía clásica, todos los algoritmos básicamente lo que hacían era dos tipos de cosas. O cambiar una letra por otra, 1 a 1, o cambiar el orden de las letras. ¿Vale? Bueno, en la criptografía simétrica viene a ser eso, esas dos cosas, con el añadido también
de operaciones de bits, operaciones lógicas de bits, como son el XOR o el bueno, o la suma modular o otras operaciones de bits. Y bueno, y otro tipo de criptografía importante y que no tiene mucho que ver es la de funciones hash. ¿Cuál es la diferencia? Esta criptografía está hecha para eso, para ocultar un mensaje y que se pueda poner al descubierto después, es decir, que se pueda descifrar. La criptografía de funciones hash, en cambio, está hecha para verificar cosas. Los hashes se crean a partir de un mensaje, pero a partir del hash no reproduces el mensaje. Pero tienen la característica de que si cambias un poquito el mensaje, aunque fuese una letra, aquí han cambiado una palabra, pero aunque fuese una sola letra, cambiando un poquito el mensaje, el hash resultante no tiene nada que ver. Es decir, que no puede haber ninguna correlación entre el hash resultante y el mensaje hasheado o encriptado con función hash. La otra característica es que no puedas obtener el mensaje original a partir del hash. Y bueno, luego tiene otras características añadidas como el hecho de que no pueda haber dos hashes iguales dentro de lo posible a partir de dos mensajes diferentes, ¿no? Y entonces, con esas características se pueden usar las funciones hash para verificar identidad del que emite el mensaje, para verificar tiempos, que serían los sellos de tiempos, y bueno, y para algunas otras cosas. Y en Bitcoin, pues sabéis que se usa profusamente. En Bitcoin se usan básicamente dos cosas, los hashes y la criptografía de clave pública. Bueno, este es el hash que se usa en Bitcoin y este es el esquema de flujo. Lo voy a dar un poco por encima porque no era mi intención detenerme en ello y no sé si estoy usando demasiado tiempo, pero bueno. Básicamente, los datos que entran, que serían los W, se descomponen en trocitos de 256 bits, creo, aunque no estoy seguro, hace tiempo que no lo repaso, no sé si son. Pero bueno, se descomponen en trocitos, digamos, se mezclan con una suma modular con una serie de constantes, con 64 constantes. Todo lo que pone así son sumas modulares y bueno, se parte de 8 registros que están inicializados a unos valores constantes que están estandarizados. Estos 8 registros tienen unos valores que de entrada son siempre los mismos. Y a partir de esa situación se va haciendo un ciclo. Lo que hay en el registro A pasa al registro B, lo que hay en el B pasa al C, lo que hay en el C pasa al D, pero lo que hay en el D pasa al E después de sumarle la suma modular de todo esto. Y todo esto viene a ser una serie de operaciones binarias con los valores de A, B y C, que, bueno, no les voy a explicar, pero sería esto. Otra operación binaria con el valor de A, todo esto se suma modularmente al valor de D y te da E. Lo que hay en el registro E pasa a F, lo que hay en F pasa a G, lo que hay en G pasa a H y lo que hay en H pasa a formar parte, a su vez, de estas sumas modulares. Es decir, que como veis, al final consiste en una serie de vueltas que básicamente lo que hace es barajar datos, barajar y mezclarlos de forma que sea imposible ir hacia atrás. Es decir, al final el hash es este conjunto de registros, desde el A hasta el H, son 256 bits, como indica el nombre, y lo que es imposible es partir del resultado final, de dar a esto las vueltas necesarias para procesar todos los datos. Eso, es imposible partir del resultado final al mensaje original, ¿vale? Eso es un hash. Esto que así parece un poco complejo y que lo veis aquí y decís, ¡buf, madre mía, qué será eso! Bueno, pues un ordenador se lo come en, no sé, en 1 millón por segundo o más. Entonces es una operación relativamente sencilla, computacionalmente. Y ahora sí, pasamos ya a materia que quiero. Digamos, esto sería una introducción de los tipos de criptografía que hay y de su uso. Y esto es ya la base de lo que luego voy a decir que es la criptografía de clave pública. Y aquí pues vamos a hacer un poco de sumas.
Y voy a explicar lo que es aritmética modular. Antes he dicho que se hacen sumas modulares y quizás algunos habéis dicho, uff, ¿qué es una suma modular? Pues una suma modular es una suma que no puede pasar de un cierto valor, que es el módulo, y todo lo que pase de ahí, pues quitas lo anterior. Lo explico con un ejemplo mejor. Si tú dices 7 más 8 módulo 11, 7 más 8 son 15, que es mayor que 11. Bueno, pues te coges solo lo que va de 11 a 15, que son 4. Entonces, 7 más 8 módulo 11 es la diferencia entre 15 y 11. Si te diese mayor que 22, le restas 22. Y te quedas solo con la otra parte. Es decir, módulo, la operación módulo es el resto de la división entera. Que lo podéis traducir como que es la parte que queda después de quitar el múltiplo del módulo más cercano por abajo. Vale, entonces 5 y 8. Vale. Bueno, pues 5 y 8, eso, serían 13. 13 módulo 11, pues son 13 menos 11, 2. Características de la aritmética modular con la suma. Podemos hacer 5 más 8 más 3 y podemos hacerlo y más 10. Y podemos hacerlo de dos formas, es decir, 5 y 8, 13 y 3, 16 y 10, 26. 26, el múltiplo de 11 por debajo es 22. Luego sería 4. ¿Vale? Y he hecho primero las 4 sumas y luego la operación módulo. Ahora vamos a hacerlo de otra forma. 5 y 8, 13, módulo 11 son 2. 2 y 3, 5, que sigue siendo menor que 11. 5 y 10, 15, módulo 11, 4. ¿Vale? Entonces, esto es una característica importante de la aritmética modular. Podemos hacer todas las operaciones y al final de todo hacer la operación módulo o ir haciendo la operación módulo en cada una. Y eso, pues visto así, decís, bueno, pues me da casi igual, ya, pero cuando estos números tienen 300 cifras, cada uno de ellos, pues ya no da igual. Vale, y peor que en la suma es en la multiplicación, que pasa lo mismo. Entonces, en la multiplicación, 6 por 4, 24 si no me equivoco. Módulo 11, pues le restamos el múltiplo de 11 más inmediatamente inferior, que es 22. Nos quedan 2. Entonces, 6 por 4, módulo 11 son 2. ¿Vale? Ahora digo, 6 por 4 por 3 y más 7. Todo ello módulo 11. Pues lo mismo que antes, lo puedo hacer de dos formas. 24 por 3, 72 creo, más 7, 79. Módulo 11. He cogido módulo 11 para que sea fácil reconocer los múltiplos. 77 es múltiplo de 11, ¿no? Como tenemos 79, esto es 2. Ahora lo hacemos de otra forma. Ahora decimos 6 por 4, 24, que son 2. O sea, módulo 11 son 2. Entonces ahora tengo 2 por 3, que son 6, que es menor que 11. 6 más 7, 13, que módulo 11 son 2. ¿Vale? Y esta es la característica más importante y asombrosa, bueno, no sé, a mí me parece que es asombrosa, de la aritmética modular, que estás trabajando con los restos de la división entera, o sea, parece que te estás quitando ahí, que estás truncando, parece que estás truncando el número y sin embargo no estás quitando información. Resulta que te sigue dando lo mismo haciéndolo de una forma que haciéndolo de otra. ¿Vale? Tanto con la multiplicación como con la suma en este caso. Siguiente operación, si yo cojo la multiplicación y la repito varias veces con el mismo elemento, 3 por 3 por 3 por 3 por 3, esto sería 3 a la quinta, que no sé ni cuánto es. Pues lo mismo, tengo 3 a la quinta, módulo 11. Alguno lo podéis calcular con la calculadora. La operación módulo, muchas veces en calculadoras o lenguajes de programación, se suele representar como el tanto por ciento. Lo digo por si alguno tenéis la calculadora ahí, ¿no? Bueno, pues de lo que dé, me da igual, porque yo puedo coger y hacer esta operación, el resultado le opero esto, al resultado le opero esto y al resultado le opero esto. Cada operación la hago módulo 11. Y entonces sí que lo voy haciendo fácil. 3 a la quinta. 3 por 3, 9, que siguen siendo 9, módulo 11. 9 por 3, 27, menos 22, 5. 5 por 3, 15, que son 4. Y 4 por 3, 12,
que es 1. Pues en este caso 3 a la quinta módulo 11 es 1. Y me he hecho un 3 a la quinta sin saber ni siquiera cuánto es 3 a la quinta en aritmética no modular. Vale, pues todavía lo puedo hacer de una forma más sencilla, porque yo puedo decir, aquí tengo 3 por 3, pero aquí también tengo 3 por 3. Como 3 por 3 es 9, pues tengo 9 por 9. ¿Vale? Y al resultado lo multiplico por 3. 9 por 9, 81, menos 77, 4. 4 por 3, 12, menos 11, 1. Bueno, pues este método que veis aquí es lo que se llama, bueno, en este caso sería hacer cuadrados y multiplicar. Bueno, en este caso se llamaría double and... bueno, a ver, es que este mismo método vale para exponenciaciones que para multiplicaciones. Bueno, voy a dejar de momento cómo se llama porque me estaba adelantando. Pero es un método muy usado para ahorrar cálculos a la hora de implementarlo en un ordenador. ¿Vale? Solo simplemente quedaros con esa idea. Bueno, creo que es relativamente sencillo de entender, pero a lo mejor los que lo habéis visto por primera vez estáis diciendo, bueno, ¿qué nos cuenta este? Pero al final veis que son sumas y restas lo que estoy haciendo, ¿eh? Y multiplicaciones de números enteros. Otra cosa importante que a veces no se tiene en cuenta, las operaciones de aritmética modular y en general las operaciones criptográficas son siempre de aritmética entera, es decir, no se usan decimales. Punto decimal fuera. Entonces, en todo el software que está hecho para Bitcoin, para Ethereum y demás, internamente solo trabaja números enteros. Números de un montón de cifras, pero números enteros. ¿Vale? Entonces, con eso hay que tener cuidado, y especialmente con las divisiones. Aquí he puesto sumas, multiplicaciones e incluso exponenciaciones, pero aquí no he puesto divisiones. No existe la división modular. Existe algo parecido que se llama el inverso modular. Que, bueno, lo voy a ver un poquito más adelante. Vale, bueno, pero esta parte creo que la entendéis bien porque estas dos transparencias son la base para entender el resto. Y si entendéis esto, entendéis esa parte que suele faltar siempre, que es qué es lo que hay por debajo de la criptografía de clave pública. Bueno, pues lo que hemos visto antes lo podemos abstraer, que para eso son las matemáticas, para hacer abstracción de lo que se suele hacer, y pasarlo a algo más conceptual. Yo trabajo con sumas y con multiplicaciones. Bueno, pues de forma genérica podemos trabajar con lo que se llama un grupo algebraico. Y que nadie se asuste. Un grupo algebraico es relativamente sencillo de entender también. Es un conjunto de elementos. En principio vamos a considerar solo los grupos finitos, es decir, los que tienen un número no infinito de elementos. Un operador, uno solo. En este caso, por ejemplo, o escogemos la suma y nos da un grupo modular aditivo, o escogemos la multiplicación y nos daría un grupo modular multiplicativo, que es el que se suele usar para criptografía. Entonces la operación va a ser, la que voy a poner como ejemplo, va a ser la multiplicación, pero no conceptualmente puede ser el operador que sea. Tiene que tener la característica de que cualquier elemento con ese operador tiene que dar otro elemento que también esté en el conjunto. Eso es lo que se llama que el conjunto sea cerrado. Entonces en aritmética modular, si cogemos módulo 11 y operador multiplicación, nos quedan los elementos del 0 al 10, pero el 0 no, porque estamos cogiendo la multiplicación. Cualquier cosa que multipliquemos por 0 es 0, entonces el 0 lo tenemos que quitar. Nos quedan los elementos del 1 al 10. ¿Vale? El 11 volvería a ser el 0. Entonces, en la operación modular, módulo 11, tenemos 10 elementos, uno menos que el módulo. Tenemos un elemento neutro, es decir, cualquier número que multipliquemos por ese número, multiplicación modular, nos va a dar el propio elemento. 7 por 1 módulo 11 sigue siendo 7. Y tenemos un elemento inverso para cada elemento del conjunto. Entonces, ¿a qué se llama elemento inverso? Al que multiplicado por su elemento directo nos da el elemento neutro, es decir, nos da 1. 1 por 1 es 1. 6 por 2 son 12 y 12 módulo 11 es 1. 3 por 4 es 12, lo mismo, módulo 11 es 1. 4 por 3 igual.
5 por 9, 45, que es 1 más que 44. Sigue siendo 1 módulo 11. 6 por 2, 12, que es 11 más 1. 7 por 8, 56, que es 55 más 1. Sigue siendo 1 módulo 11. 7 por 8, entonces 8 por 7, lo mismo. Es decir, el 8 es el inverso de 7, el inverso modular. El 7 es el inverso, el 2 es el inverso de 6, el 9 es el inverso de 5, el 3 es el inverso de 4, y así. El 1 es el inverso de sí mismo, el 5 es el inverso del 9 porque el 9 es el inverso de 5, y el 10 por 10, 100, que es 99 más 1. Resulta que el 10 es inverso de sí mismo también. La otra forma de verlo es que el 10 también se podría poner como menos 1. El 10 módulo 11 sería equivalente a menos 1 módulo 11. Y menos 1 por menos 1 es 1. ¿Vale? Bueno, pues esto es un grupo modular. Un conjunto cerrado, o sea, un conjunto y una operación que es cerrado ante esa operación, que quiere decir que cada dos elementos que operes te sigue dando un elemento de ese mismo conjunto y que todo elemento tiene su inverso. Y bueno, y añadido es también que el operador es asociativo, es decir, que si tienes 4 por 6 por 7, puedes hacer primero 4 por 6 y al resultado operarle con 7, o hacer primero 6 por 7 y operar el 4 con el resultado. Bueno, pues con esas características podemos abstraer la cosa y hacer lo mismo que hacíamos antes con aritmética modular, hacerlo con cosas que ni siquiera sean sumas ni multiplicaciones. Y eso es lo que se hace en curva elíptica. De momento lo adelanto, quedaros con la idea. En la curva elíptica las operaciones no son realmente ni multiplicaciones ni sumas, aunque se le llame suma. Es una operación de grupo y tiene las propiedades de grupo. El número de elementos, que se suele llamar orden, cuando el módulo es primo, solo cuando el módulo es primo, es el módulo menos 1. Entonces, si las operaciones son módulo 11, el número de elementos son 10. Si el módulo fuese 43, el número de elementos son 42. Y así. Y luego está el concepto de generador, que es otro concepto importante. Generador es uno de los elementos que, operado consigo mismo, recursivamente, me va dando todos los demás elementos, sin repetirse. Y cuando llega al 1, pues vuelve a empezar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un poquito de números también. Yo parto del 2, ¿vale? Y voy a ver si es generador o no. Bueno, en este caso yo sé que es generador, pero bueno, porque lo había hecho previamente. Entonces, 2, primero lo opero con el elemento neutro, ¿vale? O sea, lo opero con el elemento neutro y repito la operación recursivamente con el resultado anterior. Entonces, 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Hasta ahí bien, no tengo que hacer ni el módulo. 8 por 2, 16, pero 16 módulo 11 es 5. 5 por 2, 10, que módulo 11 sigue siendo 10. 10 por 2, 20. Un momento, me estoy... 10 por 2, 20, que si le resto 11 son 9. 9 por 2, 18, que módulo 11 son 7. 7 por 3, 21, que es 1 menos de 22, pero son 10... a ver, espera, que me he hecho un poco de lío. 7... me he hecho lío. 7 por 2, 14, quería decir. 7 por 2, 14, menos 11, 3. O sea, módulo 11, 3. 3 por 2, 6. Y 6 por 2, 12, que módulo 11 es 1. Bueno, pues el 2, repetido recursivamente, operado con el elemento neutro recursivamente consigo mismo, me va dando todos los elementos. Lo que pasa es que no me los da en el orden que yo los tenía aquí. Pero eso me da igual, yo sé que tengo todos, ¿vale? El último que me da es el elemento neutro, porque si al elemento neutro a su vez lo vuelvo a operar con 2, pues me vuelve a dar 2. Y si a 2 lo vuelvo a operar con 2, me vuelve a dar 4. Entonces, los grupos finitos son cíclicos. Necesariamente son cíclicos. Es decir, cuando ya has generado todos, vuelves al principio y vuelves a repetirlos en el mismo orden.
Los grupos infinitos, lógicamente, no son ciclos, o bien podéis considerar que el grupo infinito tiene ciclo infinito. Lo podéis ver de las dos formas. Pero los grupos finitos siempre son cíclicos. ¿Qué pasa con los que no son generadores? Como por ejemplo el 4. El 4 no es generador, porque 4 por 1 es 4, pero 4 por 4, 16, que módulo 11 son 5. 5 por 4, 20, que módulo 11 son 9. 9 por 4, 36, que módulo 11 le quito 33. Me quedan 3. 3 por 4, 12, que me da 1. Ya me ha dado el elemento neutro. Y solamente he hecho la mitad de los elementos. Luego el 4 no es generador del grupo. El 4 es generador de un subgrupo. Y es generador precisamente del grupo, de un subgrupo de la mitad de los elementos. ¿Por qué? Porque es el cuadrado de un generador. A ver si cogéis la idea. Si yo sé que el 2 es un generador y ahora cojo su cuadrado, resulta que el número que me da me genera el... A ver si me explico. El número de elementos total que hay son 10. 10 es divisible entre 5 y entre 2. ¿Qué pasa? Que entonces voy a tener el ciclo total de 10 elementos, ciclos de 2 elementos, ciclos de 2 elementos, ciclos de 5 elementos y ciclo de un elemento. 1 por 1 es 1 y no sale de ahí. Es un ciclo de sí mismo. ¿Vale? Entonces tengo un ciclo de 10 elementos, un ciclo de un elemento y otros dos, subciclos o subgrupos de 2 elementos y de 5 elementos. ¿Por qué? Porque 2 por 5 son 10 y 10 es el número de elementos que tenía, que es el número primo, que es el módulo menos 1. ¿Vale? Siento si os estoy liando un poco, pero espero que a algunos sí que os esté aclarando. No son conceptos difíciles, espero, y si lo seguís un poco, son la clave para entender el resto, y lo vamos a ver ahora. Vale, bueno, pues entonces, fijaos por dónde, y habiendo entendido esto, que no hemos hecho más que sumas y restas y multiplicaciones sencillas, vamos a entender el teorema de Fermat. Nada menos, que se usa mucho para comprobar, por ejemplo, la primalidad y para otras cosas. El teorema de Fermat dice que mi ordenador se ha dormido. El teorema de Fermat dice que si P es un número primo, cualquier elemento menor que P elevado a la potencia P menos 1, módulo P me da 1. ¿Por qué? ¿Y cómo lo interpretamos? Porque cualquier elemento módulo P tiene que ser menor que P. Eso para empezar. Con lo cual, cualquier elemento módulo P está dentro del conjunto del grupo modular módulo P. Elevado a P menos 1 quiere decir multiplicado por sí mismo P menos 1 veces. Es decir, que he hecho el ciclo entero. Me he venido a este extremo. Y en este extremo siempre está el 1. ¿Por qué? Porque el grupo es cíclico y tiene que serlo. Y si el módulo es P, en P menos 1 pasos he llegado al elemento neutro y repito el ciclo. Entonces, esto dice que haciendo P menos 1 pasos de la operación modular con cualquiera de los elementos me da 1. ¿Por qué con cualquiera de los elementos? Porque si ahora cojo el 4 y lo elevo a 10, pues 4 elevado a 5 es esto y elevado a 5 otra vez me vuelve a dar esto. Es decir, también me da 1. Aunque haya pasado por el 1 antes, al hacer esto 2 veces me da 1. Y al hacer esto 5 veces, me vuelve a dar 1. Entonces, lo haga con el elemento que lo haga, siempre me da 1. Cualquier elemento elevado a un primo menos 1, cualquier elemento menor que ese primo, módulo ese primo, me da 1. Esto es el teorema de Fermat. Otra forma de verlo también es, si en vez de elevar a P menos 1 elevo a P, ¿qué es lo que me da? Pues es como multiplicar esto por A. Me da A. Me da 1 por A. Vale. Bueno, ya os digo también que si un elemento es lo que se llama un residuo cuadrático, y así os voy soltando conceptos para el que se lo queda, y el que no se lo quede, pues nada, se va a ir como estaba, pero si un número es un cuadrado de un generador, entonces al elevar a P menos 1 medios, también me da 1. ¿Vale? Que sería como decir que si es un cuadrado exacto en aritmética modular,
al elevarlo a p-1 partido por 2, también me daría 1. Y esa es una forma de ver si el elemento es lo que se llama un residuo cuadrático. ¿Vale? Pero bueno, esto para que os suene, porque no lo vamos a usar. Bueno, me he detenido un poco en estas dos transparencias, ya digo, adrede, porque es lo principal que quería dar, que se entienda un poquito la base de la aritmética modular, porque ahora vamos a seguir a utilizarlo. Y para que perdáis el miedo cada vez que veis una exponencial, o una exponencial. Bueno, pues una exponencial no representa más que la operación multiplicación repetida a veces. O sea, g elevado a simplemente es g por g por g por g por g a veces. Y siempre con números enteros. ¿Vale? Bueno, pues en 1976 empezó la criptografía de clave pública. Con un artículo publicado por Diffie y Hellman, que se abrevia como DH, y si veis DH referido a criptografía alguna vez, pues ya sabéis que están hablando de Diffie y Hellman. Y Diffie y Hellman inventaron un algoritmo que todavía no era para hacer encriptación y desencriptación de clave pública, sino para compartir la clave de criptografía simétrica para encriptar y desencriptar, pero para transmitirla de forma que si alguien la intercepta por el camino no pasa nada. Volviendo un poco al tema de la encriptación clásica, la cuestión era, nosotros, mira, lo hago con el ejemplo de la escítala. Escribimos esto y tenemos que enviar el mensaje encriptado o cifrado, pero también tenemos que enviar de alguna información de alguna forma la información del grosor del cilindro que hay que poner para interpretar el mensaje, es decir, de la clave de desencriptación. ¿Qué pasa si nos interceptan el mensaje y la clave? Pues nos han descifrado el mensaje. Y hasta la Segunda Guerra Mundial o más, mejor dicho, hasta la aparición de la criptografía de clave pública, no había forma de evitar eso. Por muy compleja que fuese el algoritmo de encriptación o la máquina de encriptación, si te pillan el dispositivo para encriptar, desencriptar y te pillan la clave, pues ya te han pillado el mensaje. Entonces era importante el envío de la clave, el envío seguro de la clave. Y eso es lo que resolvieron Diffie y Hellman, y lo resolvieron así, con aritmética modular. Con aritmética modular, usando grupo multiplicativo modular. Coges un número primo, que va a ser un número grande, ¿se entiende? Cuando digo grande es de más de 100 cifras decimales, por decir algo, que pueden ser 200, 300. Escojo un generador. ¿Cómo lo escojo? Bueno, pues en principio por prueba y error. Pruebas a ver si uno es generador, si no es generador, pruebas con otro. Da igual, en fin, no me detengo en este punto. Con esto y esto tienes definido un grupo modular. El módulo y el generador, porque el generador te va a generar todos. ¿Cómo te los genera? Haciendo la exponencial de los distintos números menores que p, ¿no? Entonces ahora escojo cualquiera de los elementos de ese grupo, es decir, cualquier elemento menor que p, y ese es el que voy a guardar. Este es el que no me va a ver nadie. Y por eso lo llamamos clave privada. No lo va a ver nadie. No lo tiene que ver nadie, eso en tu cajón. Pero con este número haces esta operación, que es coger el generador, que ese sí que va a ser público, estos dos van a ser públicos, y el generador lo elevas a la clave privada. Y el resultado que te da, se lo envías al amigo. ¿Vale? G elevado a. El amigo recibe el módulo, recibe el generador, escoge otro número menor que el módulo, que lo va a llamar su clave privada, que tampoco se lo va a dar a nadie, y hace lo mismo, pero con el suyo. Eleva el generador a su clave privada. Le da B y se lo envía al origen. Entonces, ¿qué hace cada uno con esa información? Pues resulta que Alice coge la clave pública, porque esto lo llamamos clave pública. Alice coge ahora la clave pública de B y la eleva a su propia clave privada. Y Bob coge la clave pública de A y la eleva a su propia clave pública. Bueno, pues resulta que tanto haciéndolo así como haciéndolo así, yo lo que tengo es G elevado a A elevado a B.
o G elevado a B elevado a A. Es decir, los dos tienen lo mismo y cualquiera que haya interceptado por el medio esto o esto no puede hacer nada con ello, ni siquiera aunque intercepten los dos. No puede hacer nada con ello por una cosa que se llama el problema del logaritmo discreto, que es otro nombre que suele asustar, ¿no? Al que desconoce dice, logaritmo discreto, ¿qué será eso? Eso es para los matemáticos, ¿no? Bueno, pues el logaritmo discreto es el problema de extraer A minúscula sabiendo A mayúscula. Es decir, de extraer A minúscula sabiendo el resultado de G, o sea, de un número elevado a mayúscula. Es decir, tú tienes aquí una exponencial, que es una exponencial modular. Yo aquí no he puesto módulo P, pero está implícito, ¿eh? Estoy trabajando en grupo multiplicativo modular. Entonces, aunque no lo ponga, todo esto es módulo P. Módulo P, módulo P. Si fuese un logaritmo normal, dices, pues nada, si la calculadora ya me hace el antilogaritmo o un ordenador. Ya, pero es que no, el antilogaritmo no. El logaritmo, que es el inverso de la exponencial. Pero es que el logaritmo que te hace la calculadora es un logaritmo decimal, con números decimales. Y aquí estamos trabajando no solo en aritmética entera, sino en aritmética entera modular. Y ahí está la dificultad, en ser modular. Cuando la operación multiplicación no es una multiplicación normal, sino que es una multiplicación modular, la exponenciación es exponenciación modular. Y el inverso de la exponenciación modular no se hace con calculadora. La única forma de hacerlo es ir probando valores. Es decir, si a ti te dan el resultado y tú quieres saber el exponente, no tienes más remedio que ir probando desde el exponente 1, 2, 3, 4, 5, así, hasta que te dé el resultado. Si estamos hablando de números de 100, 200, 300 cifras, pues el tiempo que va a tardar eso, por potente que sea el ordenador, igual se pone en la unidad, en el tiempo de vida, en el tiempo de existencia del universo. ¿Vale? Ese es el problema del logaritmo discreto y es la base de la seguridad de este mecanismo de Diffie-Hellman. Pero, como decía, Diffie-Hellman de momento es un algoritmo de intercambio secreto de claves, aunque el canal sea público. Donde público quiere decir que de verdad sea público o que sea hackeable, ¿no? Y al año siguiente o a los dos, no estoy seguro, porque creo que fue en el 78, se publicó el primer algoritmo que ya sí que es para hacer encriptación y desencriptación usando clave pública, clave privada, que es el algoritmo RSA. Tiene una base similar, pero un poco diferente. Nosotros cogemos un módulo, pero esta vez el módulo no es un número primo. Esta vez el módulo va a ser el producto de dos números primos. Y vamos a intentar que esos dos números primos sean del mismo orden de magnitud, es decir, del mismo tamaño en bits o parecido. Y el resultado es el módulo. En ese caso, el número de elementos del grupo modular ya no es P-1, o sea, ya no es N-1, sino que es otra cosa que, bueno, que en la mayoría de los casos se reduce a P-1 por Q-1, pero bueno, estrictamente no siempre es eso, es el máximo, el mínimo común múltiplo de P-1 y Q-1. Pero ya digo, en la práctica la mayoría de las veces es así. Bueno, pues entonces tengo ya un módulo y tengo un orden, tengo un grupo modular. Escojo una clave pública, que curiosamente es una clave pública que suele ser la misma para diferentes... Bueno, se suele escoger 2 elevado a 16 más 1, que son 65.537. Pero bueno, eso es por facilidad de las operaciones y tal. Pero bueno, para el caso da igual. Escogemos una clave pública que es un exponente, va a ser un exponente. De eso se suele llamar exponente de clave pública, pero bueno. Escogemos una clave privada que es el inverso modular de ese exponente. Es decir, la clave privada es la que multiplicada por la clave pública haciendo módulo lambda, no es módulo n, es módulo lambda, nos da 1. D por E módulo lambda es 1, donde lambda es el número de elementos del grupo multiplicativo modular. Vale.
Bueno, pues ahora tenemos un mensaje M y un mensaje en criptografía lo interpretamos como un número. Un mensaje al final es una ristra de bits y por larga que sea lo podemos decir, vale, todo esto es un número en binario. ¿Cómo ciframos? Pues cogemos el mensaje y lo elevamos, hacemos la exponencial con la clave pública y nos da el mensaje cifrado. ¿Cómo desciframos? Pues cogemos el... aquí me he equivocado, lo siento. A ver. No me he equivocado eso. Cogemos el mensaje cifrado y lo elevamos a nuestra clave privada. Es decir, el que nos envía tiene nuestra clave pública, nos encripta el mensaje con nuestra clave pública y nos envía el resultado. Recibimos el resultado, lo elevamos exponencialmente a nuestra clave privada, módulo n, aquí sí es módulo n, y obtenemos el mensaje original. ¿Por qué obtenemos el mensaje original? Porque aquí tenemos que el mensaje cifrado es m elevado a e y eso lo hacemos elevado a d. Como e por d es 1, módulo el número de elementos, es decir, cuando hacemos un ciclo entero, como veíamos antes, del grupo modular, obtenemos 1 módulo ese ciclo. Entonces, m elevado a 1, pues es m, ¿vale? Y recuperamos el mensaje original. Ese es el algoritmo RSA. Y bueno, y si, no sé, si consideráis que lo habéis entendido, me doy por contento. Entonces, os he contado lo que era el logaritmo discreto, ¿cuál es la clave, o sea, el por qué en RSA no se puede descifrar si alguien intercepta lo que se envía? Pues por el problema que se llama de factorización. Porque me parece que he usado una terminología un poco mezclada. Claro, aquí he puesto n igual a p por q, aquí he puesto n igual a por b, ya lo siento. Pero bueno, imaginaos que esto es p por q, ¿vale? Si sabiendo el producto, que es n, porque eso es lo que sí que es público, yo pudiese obtener los dos primos que multiplicados me dan n, ya he roto la criptografía RSA. ¿Vale? Porque con esto ya sí que podría tener, yendo para atrás, bueno, pues ya podría tener cualquiera de las dos cosas, la que me convenga. Bueno, en fin, no me detengo en ello. ¿Vale? Y el logaritmo discreto, pues es lo que os he dicho antes. Cuando tengo un exponente, cuando tengo algo elevado a un exponente, saber cuál es el exponente en una exponenciación modular es un problema no factible también, ¿vale? Estos son los dos problemas clásicos. Y bueno, y ahora por terminar un poquito y completar los tres métodos de criptografía de clave pública que se usan actualmente, bueno, mayoritariamente, aunque hay otros, son el de Diffie-Hellman. Bueno, de Diffie-Hellman es para intercambio de claves, pero basándose en Diffie-Hellman sí se puede usar otro que se llama el Gamal, un método parecido que no me da tiempo a explicar. El otro método es RSA, que es, digamos, el rey de la criptografía de clave pública. Cuando se quiere que algo sea más seguro, se usa RSA. Y el otro método es la criptografía de curva elíptica. La criptografía de curva elíptica es más rápida que RSA y por eso se usa más, pero también se considera algo menos segura. No me da tiempo tampoco a explicar por qué, pero voy a explicar por encima en qué se basa. ¿En qué se basa? Pues hemos dicho que las características anteriores, y para obtener lo que se llama el problema del logaritmo discreto, no hace falta que lo que tenga sean multiplicaciones y exponenciaciones modulares, sino que si yo lo abstraigo a cualquier operación que cumpla las propiedades de grupo y cualquier conjunto, bueno, pues resulta que yo puedo tener conjuntos de elementos que pueden ser lo que sea. Bueno, pues en este caso, en curva elíptica, los elementos son puntos x, y. Los x, y son modulares. Módulo P o módulo N, lo que queráis. Y la operación es una operación geométrica. De forma que teniendo dos puntos yo puedo tener una recta y esa recta me va a dar un tercer punto. ¿Vale? Esa es la operación de grupo. No es ni una suma ni una multiplicación. Son dos puntos en el plano que al prolongar una recta me dan otro punto, pero esa recta a su vez es una recta modular. El elemento inverso de cada punto es simplemente que la y pasa a menos y. ¿Por qué? Porque eso me da una recta vertical. Y el elemento neutro es
el que tiene i infinito. Es decir, cuando la recta que une dos puntos es vertical, el punto que me sale es el elemento neutro. Vale. Y bueno, todas las operaciones son modulares. El orden en este caso puede ser primo, o sea, puede ser primo tanto el módulo como el orden. El orden no es lo mismo que el módulo, tenerlo siempre en cuenta. Hay un generador que es un punto, que le llamamos G, y con ese generador, en este caso, en vez de ser una exponencial, me sale un producto. ¿Por qué? Porque a la operación de grupo la he llamado suma en vez de multiplicación. Si la operación base es la suma, pues la suma repetida se llama producto, pero es producto escalar. Es decir, no es un punto por un número. ¿Vale? Y ni siquiera es un producto estrictamente. Pero el problema del logaritmo discreto es el mismo, solo que en este caso no tiene que ver con un logaritmo. Mantenemos el nombre del logaritmo discreto por la razón histórica, pero no es un logaritmo. Es encontrar el número de veces que se ha operado repetidamente el generador para dar el punto. Si nosotros tenemos el punto y tenemos el generador, lo que no podemos saber es cuántas veces se ha operado ese generador consigo mismo para dar ese punto, ¿vale? Y ese problema es lo que se llama problema del logaritmo discreto generalizado. Conceptualmente es lo mismo. Y ya acabo, esto es para que veáis un ejemplo de los puntos son así, como son modulares, pues lo que me pase por aquí entra por aquí, lo que me pase por aquí entra por aquí y viceversa. Entonces las rectas no son rectas infinitas, esta recta sale por aquí y en la misma altura que estaba sigue entrando por aquí. Bueno, pues con ese concepto yo tengo dos puntos, P y Q, y la suma me da este punto cuyo inverso es el resultado. ¿Por qué el inverso es el resultado? Porque en realidad la recta lo que dice es P, Q y este elemento, o sea, P más Q más R son 0. Si yo despejo R, P más Q es igual a menos R. Y menos R es simplemente cambiar la coordenada I. Vale, bueno, quedaros con esa idea. En el taller vamos a ver esta aplicación que es demostrativa, vamos a jugar con esto, vamos a ver cómo cambian las cosas, vamos a ver qué es una multiplicación en un espacio de curva elíptica y bueno, y lo vamos a hacer más despacio porque aquí no daba tiempo. Esto ya lo voy a dejar sin explicar porque ya estamos en tiempo, creo, pero es una firma digital. ¿Una firma digital en qué consiste? En unir la idea de clave pública a la idea de hash. El hash es el que verifica que el dato original es el que es y la criptografía de clave pública se usa pues simplemente para asegurar que el que ha hecho ese hash es el propietario de algo, es el que tiene la clave privada. Entonces, sin desvelar la clave privada, tienes una forma de asegurar que el que ha enviado algo es quien dice ser. ¿Vale? Porque es el único que posee la clave pública. No voy a explicar el detalle, pero bueno, al final... Bueno, no lo voy a explicar porque no da tiempo. Y nada, y por acabar, pues decir que el problema que está ahora latente ya desde hace tiempo como posible rotura de la criptografía de clave pública que se está usando actualmente es la computación cuántica. Es a lo que todo el mundo teme y entonces da resultado dos cosas. Por una parte, a investigar en la propia criptografía cuántica de forma teórica está adelantado. Está el algoritmo de Shor, que es el algoritmo con el que se rompería la factorización, con lo cual se rompería la criptografía de RSA y también se rompería el logaritmo discreto con otro algoritmo similar. El algoritmo teórico existe, lo que no existe es la implementación práctica de un computador cuántico eficiente. Se ha llegado hasta 5 qubits, que es muy poco y queda para no hacer casi nada. Y entonces ha surgido una rama de la criptografía, que es la criptografía postcuántica, que a pesar del nombre no es que sea criptografía cuántica, sino que es la criptografía no cuántica que es resistente a la computación cuántica. Es decir, que pudiera resistir que un ordenador cuántico la rompiese. ¿Vale? Y bueno, y con esto finalizo. Gracias.